Un sello, al igual que una firma, valida un documento y muestra, por supuesto, autenticidad y autoridad del dueño. En los tiempos pasados y hoy también, es un utensilio que se colocaba en cera o en arcilla para que entonces quedara marcado. ¿Sabías tú que Dios tiene también un sello con el que marca a sus hijos fieles? ¿Sabías que ese sello va a ser la diferencia en el tiempo final, donde estará un grupo de personas redimidas alabando el nombre de Dios en las mansiones celestiales? La pregunta es, ¿cómo obtenemos ese sello de Dios? Y a diferencia de ese sello de Dios, hay una marca, la marca de la bestia, que también la Biblia menciona. Esa marca de la bestia, algunos han dicho que es una tarjeta de crédito, un código de barras, una identificación biométrica. ¿Qué es? ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de tener el sello de Dios y no la marca de la bestia? Hoy vamos a hablar justamente de eso. Lección número 11, el sello de Dios o la marca de la bestia. Que Dios nos ayude para que a través de este repaso podamos ser parte de los sellados y podamos ser parte de los que alabarán el nombre de Dios en las mansiones celestiales. ¿Estamos listos para comenzar esta lección? Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 11, el sello de Dios o la marca de la bestia. Seguramente será un estudio profundo y un estudio muy significativo para la decisión final que todos debemos de tomar. Así que nos da una felicidad muy grande el tenerte con nosotros una vez más en este repaso. Gracias por acompañarnos y porque este repaso sea relevante para tu vida espiritual. Hoy tenemos dos invitados también especiales que estarán acompañándonos en este repaso. Vamos a presentar primero al pastor Héctor Armenta Espinosa, quien es actualmente presidente de nuestra hermana Misión del Valle de México, y nos da mucha alegría tenerle con nosotros, pastor. Muchas gracias y de nuevo gracias por la oportunidad de estar en este repaso de la lección, donde podemos conversar, una de las lecciones muy especiales para el tiempo del fin, ¿no? El saber cuál es el sello de Dios, cuál es la marca de la bestia y dónde estoy yo involucrado, que me parece lo más importante eso, donde a través de la lección de esta semana estudiaremos esos dos destinos que se definen ahora. Así que gracias por la invitación y también queremos saludar a nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan y a nuestros hermanos del Valle de México, pastor, que están interesados en seguir la transmisión semana tras semana de esta lección. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias y un saludo a todos los hermanos del Valle de México. Gracias. Claro que sí, y a todos los que miran este repaso. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, pastor. La lección es el sello de Dios o la marca de la bestia. Es una lección donde hemos de recordar que hemos de ejercer la capacidad que Dios nos dio de decidir. O tendremos el sello de Dios o la marca de la bestia. Pero gracias a Dios que es decisión nuestra escoger cuál, ¿no? Dios quiera que podamos escoger adecuadamente y ir siempre por el lado de nuestro Dios para que Él ponga su sello sobre nuestra frente, como Amén. ahorita lo vamos a ver. Amén. Gracias, pastor. Vamos a proveer el bosquejo de la lección. El primer punto es un sello divino. El segundo punto será una marca blasfema. Y el tercer punto, un asunto de adoración, hablando por supuesto del santo día de reposo. Si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestro repaso. Cariñoso Dios, queremos agradecerte por la oportunidad de estar reunidos en torno a esta mesa. Vamos a analizar una lección muy importante. Una lección donde tenemos que determinar de qué lado estamos, a quién rendiremos nuestra adoración, qué tipo de marca o sello tendremos en nuestra vida y en el corazón, en la mente. Ayúdanos para que este repaso contribuya a esa importante decisión, que podamos decidir por ti y por tu reino. Dirígenos al desarrollar el repaso de esta lección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar
sin más preámbulos, el repaso de nuestra lección. Vamos con el primer punto, que es un sello divino. Pastor Abraham, Pastor Armenta, es interesante notar cómo es que a lo largo de la historia bíblica nos damos cuenta que Dios siempre tuvo una señal de identidad para su pueblo. Y es interesante que terminará la historia de este mundo también con un grupo de redimidos, alabando a Dios, que tuvieron una señal también de identidad, ¿verdad? Así como comenzó, así terminará. Pastor, el versículo de memoria de esta semana, que está registrado en Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo número 3, la forma como los redimidos inician este canto de victoria, donde menciona: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Un versículo que si podemos darle la connotación del título de la lección de esta semana, el sello de Dios o la marca de la bestia, significa que estos dos títulos de sello de Dios o marca de la bestia son excluyentes mutuamente. O tenemos uno o tenemos el otro. Y finalmente, quienes tengan el sello de Dios, finalmente formarán parte del grupo de redimidos que estarán cantando ese cántico de Moisés y del Cordero. Pero para ello, pues necesitamos tener ese sello. Necesitamos tomar esa decisión, decía el pastor Abraham hace un momento, la decisión de qué lado queremos estar o qué identidad queremos tener. En el Antiguo Testamento, Dios manejó a través de Abraham la señal externa de identidad del verdadero pueblo de Dios. ¿Cuál era esa señal? La señal de la circuncisión. La circuncisión. Algo que identificaba externamente quién era parte del pueblo de Dios y quién no lo era. De hecho, Dios ha querido que todo el mundo sea salvo. Dios ha querido que finalmente todos formen parte de su pueblo. No era algo excluyente. No era excluyente, pero es la persona la que toma decisiones, porque en esa libertad que Dios ha dado al ser humano, el libre albedrío, nos da la capacidad de elegir, de decidir. Pastor, el título de esta semana, y hermanos que nos ven, tenemos dos destinos que están en juego. En el título podemos encontrar que el destino nuestro está en la elección que hoy hagamos. Ciertamente Dios ha sido suficientemente sabio como para dejarnos a nosotros la capacidad de elegir. Y me parece que en esa libertad que tenemos debiésemos ser responsables al decidir. Por eso también debemos ser sabios y elegir el sello de Dios para que podamos vivir eternamente. Eso podríamos decir es lo que nos da la señal de que le pertenecemos a Él. Y debo decir también que esa señal fue en el Antiguo Testamento, lo que fue la circuncisión. Pero en el Nuevo Testamento es el bautismo el que toma el lugar. Y entonces es una señal externa, públicamente yo decido pertenecer a Dios. Y lo que menciona el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 1, versículos 13 y 14, Él nos da su Santo Espíritu como garantía que le pertenecemos a Él. Pero pastor, inicia un periodo de santificación, un periodo en el cual debemos prepararnos para formar parte de los redimidos, y en ese periodo de preparación está el hecho de que nosotros debemos de tener una identidad también que tiene que ver con la señal de Dios, que es el sábado como día de descanso. Así lo menciona Ezequiel, el capítulo 20, versículos 12 y versículo 20. Así que esa preparación que Dios nos da a través de la observancia del sábado como una señal también de que pertenecemos al pueblo de Dios, una señal de obediencia. Yo a través del bautismo decido pertenecer al pueblo de Dios, pero a través de mi vida, el obedecer, el observar el sábado como día de descanso, eso me habilita para entonces continuar en ese
periodo, en ese proceso de preparación, de idoneidad para el cielo. Correcto. Me parece que el pastor ha hecho un resumen magistralmente, ¿verdad?, de lo que significa esta señal de identidad, comenzando desde la circuncisión, pasando por el bautismo y al final del tiempo por el día sábado. Aunque el día sábado, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, pastor Abraham, es la piedra de toque, podríamos decirlo así, el punto más importante, conlleva muchas cosas más, conlleva un asunto de lealtad, conlleva un asunto de adoración total a nuestro Dios. ¿Es así, pastor? Sí, pastor. Dios le manda a Abraham que circuncide a su hijo. En fin, que todos los varones de su casa se circunciden. Me imagino a alguien, ¿y yo por qué? ¿No? ¿Y yo por qué? ¿Yo por qué tengo que infringirme dolor ya estando grande, ¿no? Adulto? Sí. Era un asunto de voluntad. Si yo lo hacía, estoy reconociendo que entro en una relación de pertenencia y de dependencia de Dios. ¿Sí? Y me identifico con Dios. Dice Dios, ¿quieren ser míos? Sí, se circuncidan. Ay, yo no. Pero si yo quiero ser de Dios, me hago esa señal, obtengo esa señal. Y esa señal me dice que creo en Dios, que dependo de Él como mi creador, ¿verdad? Y que dependo de Él como mi salvador. Y además, ¿sí?, cuando yo acepto circuncidarme, también decido obedecerle y empiezo a guardar el sábado. Esas dos señales eran las señales que identificaban a todo israelita: la circuncisión y el sábado. Pertenencia y obediencia. Pertenencia, obediencia. ¿Sí? Y dependencia. Y dependencia. Sí, dependencia. Correcto. Ahora, la circuncisión dejó de ser, pero entonces aquí entra, como decía el pastor, el bautismo. Efesios 1:13, me gusta cómo se expresa Pablo, pastor, dice: vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el sello de Dios, la señal distintiva? Cuando creemos en Jesús. Escuchamos la palabra y creemos en Él. Entonces somos sellados. ¿Por qué? Porque voluntariamente nos bautizamos, acepto a Cristo como mi Salvador, acepto a Cristo como el que me hizo, ¿verdad?, mi Creador, y dependo de Él. Y empiezo a obedecer su voluntad, empiezo a obedecer su ley. Entonces, cuando soy sellado, cuando yo creo, Señor, creo en ti como mi Salvador, como mi Redentor, como mi Creador. Y Dios pone el sello, lo que decía el pastor, es la garantía, ¿no? La garantía, son las arras de nuestra salvación. ¿Estás sellado? Estás salvado. La señal siempre ha sido símbolo de vida y de salvación. Así es. Por eso Dios pone su sello, para que tengamos la garantía de salvación. Solamente algunos episodios, pastor. Sí, sí. Por ejemplo, en la Pascua, ¿recuerda? Sí. Los israelitas tenían que poner una señal. Y dice Éxodo 12:13, y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre, pasaré de largo y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. La señal de sangre siempre, o la señal siempre ha sido símbolo de vida. Ezequiel 9, versículo 3, en versículo 4, y les dijo: pasen por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pongan una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella.
es un poquito largo comentar esto, pero se ponía una señal a los que gimen, a los que claman por los pecados que se hacían los que no estaban de acuerdo. Los que no estaban de acuerdo con todos los pecados. Y entonces se manda a otros personajes que pasen y maten a todos los que no tengan la señal en su frente. Así que la señal es vida. Es vida. La señal es salvación. ¿Sí? La señal de Dios es vida y es salvación. Y por eso se nos invita a tener el sello de Dios. ¿Sí? Y cuando recibimos el sello de Dios, dijimos, cuando escuchamos la palabra, ¿sí?, y creemos en Cristo y nos bautizamos, somos sellados. Ese sello, pastores, es un regalo también. O sea, ese sello no se gana, pastor. Se adquiere con una decisión. Exacto. Pero no se gana, no es meritorio, a eso me refiero. No, definitivamente. Cuando el apóstol Pedro tuvo aquel sermón enorme donde se convirtieron 3,000 personas, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo número 38, que Pedro les dice que se arrepientan, una decisión personal que debe hacerse, y deben de confesar sus pecados, dice, para perdón de sus pecados, ser bautizados para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice Hechos 2:38. Lo que es justamente Pedro y Pablo están de acuerdo en que en el momento en que la persona entra en un pacto con Dios, en un vínculo con Dios, el Espíritu Santo es la garantía de que esas personas continúan una nueva etapa en su vida ahora bajo la dirección de Dios. Porque esa señal el apóstol la identifica con la conversión, una conversión, una nueva etapa en la vida de la persona ahora convertida, ¿no? Correcto. Y Pastor Abraham, me llama la atención que esta señal que tú mencionas acertadamente, que es una señal de vida, es justamente la señal que tienen los redimidos. Estamos hablando ahora de una señal final, ¿verdad? Una particularidad, un sello final que tendrán las personas que estarán en las mansiones celestiales, alabando el nombre del Señor, porque al final atravesaron una gran tribulación y salieron victoriosos. Así es, pastor. El capítulo 15 ve a esa multitud de personas que decidieron tener el sello de Dios y con voluntad se entregaron sus vidas a Cristo Jesús. Dice el capítulo 15 de Apocalipsis, viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las últimas 7 plagas, con la ira de Dios llega a su fin. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. Y yo creo que esto pone el marco para la siguiente parte de la lección, pastor. Dice, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Los que están ahí recibieron el sello de Dios y fueron victoriosos. ¿Sí? Pero todo por el Cordero, en quien creyeron, dice el versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Esa declaración solamente la hacen los que han tenido una relación plena con Cristo Jesús. Amén. Pastor, y aquí creo que es importante que podamos señalar el hecho de que el sello de Dios es colocado solo en la frente, a diferencia de la marca de la bestia, que es colocada en la frente y en la mano. Creo que es importante que nosotros podamos señalar esto, porque la lección de esta semana puntualiza el hecho de que el pueblo de Dios, al ser sellado en su frente, no es un sello o marca que pueda verse, no es visible, sino un asentamiento en la verdad intelectual y espiritualmente, de modo que no se puede ser movido. ¿Qué significa eso? Es una confirmación, porque Apocalipsis 7 habla del sellamiento final, el último acto de Dios previamente a la venida de Jesús, donde mencionábamos previamente al repaso,
que esta señal refleja un estado interno de santidad, decía el pastor Abraham Ramírez, y se relaciona con la vida de fe. La señal es evidente en el corazón del pueblo de Dios, en la intimidad de sus pensamientos y sentimientos. Pastor, esta es una convicción de que le pertenezco a Dios. Es una convicción que mi vida no puede ser otra cosa más que el reflejo del carácter de Cristo Jesús en esta tierra. Por eso esta señal habla de su amor por Dios mismo, y es evidente en la dinámica de sus acciones, que expresan la autenticidad de sus respuestas a Dios. Y aquí entra la observancia del sábado como una respuesta de mi relación con nuestro Dios. Pudiéramos concluir, pastor, preguntando, ¿qué es el sello de Dios? Es un proceso que inicia con la decisión de entregar mi vida a Cristo Jesús, reconociéndole como mi Creador y mi Redentor, mi Salvador. Y entonces es el ajuste de mi vida, ¿sí?, a las normas que Dios me da, sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Entonces todo un proceso. Y cuando yo guardo sus mandamientos, reflejo su carácter, porque su ley es el reflejo del carácter de Dios. Así que entonces ese proceso que dura toda la vida, desde que yo acepto a Cristo Jesús. Comienza con una decisión, Así es, pero es un proceso así es, continuo. así es. Vamos a hacer una pausa si les parece bien y vamos a regresar hasta la lección número 11, el sello de Dios o la marca de la bestia. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 11, el sello de Dios o la marca de la bestia. Ya analizamos la primera parte, que es el sello divino. Ya analizamos cómo a través de la historia el Señor siempre ha tenido una señal de identidad para su pueblo, y será también al final del tiempo. Ese grupo de redimidos estarán sellados con ese sello de Dios, que es el santo día de reposo, la obediencia, la identidad, la pertenencia en Él. Y vamos a analizar el segundo punto ahora, que es una marca blasfema. Pastor Abraham, Pastor Armenta, viene un asunto ahora, la otra cara de la moneda, podríamos decir. Ahora viene una marca que se coloca en algunos casos voluntariamente, pero en algunos casos autoritariamente. Y esa marca hace la diferencia con aquellos que se perderán, con aquellos que se irán tras el engaño. Y vale la pena identificar, creo que debemos contestar qué es la marca de la bestia, cómo se coloca, cómo se obtiene y qué resultados se tendrán al tener esa marca. Pastoralmente. Creo que es importante que podamos recordar que estamos viviendo en la última parte del cuarto reino, del cual habla Daniel 2 y Daniel 7. Y aludiendo directamente al capítulo 7 de Daniel, el versículo número 25, un versículo muy, muy familiar para el pueblo adventista, donde se menciona allí, dice que parte de ese poder hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Estas declaraciones de la primera parte del versículo 25 de Daniel 7 nos presentan una situación justamente que tiene que ver con esta sección, una marca blasfema. Porque dice ahí la primera parte del versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, palabras blasfemas, o hará acciones blasfemas en contra de Dios, en contra del ministerio sumo sacerdotal, en este caso de Cristo Jesús. Y entonces se presenta allí que ese poder, esa cuarta bestia, ese cuarto reino en su segunda etapa, intentaría en hacer modificaciones en cuanto a lo que es la adoración a Dios. Y justamente aquí uno de los puntos que ataca, dice la segunda parte, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Una de las declaraciones aquí
que podemos enfatizar es los cambios a la ley. Y uno de los mandamientos de la ley de Dios que se ha intentado cambiar en forma infructuosa, porque siempre ha habido un pueblo que ha sido fiel y leal a Dios, observando, guardando la ley como debe ser, incluyendo los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Pero en este caso el ataque es directamente al cuarto mandamiento, que tiene que ver con la observancia del sábado como día de descanso. Así es que este es un ataque directo a la ley de Dios. Y debemos entender, pastor, que esa marca blasfema de este punto que estamos observando es, pues eso, todo un sistema, es todo un proceso, es todo un plan satánico. Un sistema falso de adoración, un sistema falso. Correcto, donde Dios dice una cosa y el hombre dice otra cosa, o este poder, otra cosa. este sistema dice otra cosa. Esto mismo sucedió con el pueblo postdiluviano. Dios dijo, colocó el arco iris como señal de que no se destruiría jamás el mundo a través del agua. Pero los habitantes postdiluvianos, ellos dijeron, no, vamos a hacernos una torre cuya cúspide llega al cielo por si llega otro diluvio. Es un atentado en contra de una declaración de Dios. Dios dijo que no habría otro diluvio. Una promesa. Una promesa. Pero el ser humano busca una forma diferente, una alternativa de salvación, cuando Dios ya había dicho que no iba a ser destruido el mundo en agua. Lo mismo sucede hoy en la actualidad. Dios ha dado una forma de adoración, Dios ha dado un día de adoración, Dios ha dado una razón por la cual adorarle a Él, pero este poder en su segunda etapa, este cuarto reino en su segunda etapa, hace énfasis en que hay alternativas de salvación diferentes a las que Dios dice. Bueno, esto es una blasfemia. Por eso, quienes acepten esta declaración, esta blasfemia, pues entonces serán los que llevarán esa marca de identidad que los caracterizará como parte de aquellos que no son el pueblo de Dios. Y es interesante lo que usted menciona, pastor, muy interesante. Este falso sistema de adoración va a establecer todo lo contrario a lo que Dios dice. Va a quebrantar su ley, va a desaparecer mandamientos, va a eliminar la intercesión de Cristo, ¿sí? Va a colocar otro sistema de adoración. Pastor, es algo que va totalmente en contra de lo que Dios ha establecido. Y cuando uno hace caso a ese poder, a ese imperio, a esa bestia, uno es entonces marcado con esa señal. Sí, pastor. Tomo una frase que dijo el pastor Armenta. Dice que el sello de Dios y la marca de la bestia son mutuamente excluyentes. O sea, no puedes tener las dos. O tienes una o tienes otra. ¿No? Ese rato, en el segmento anterior, dijimos que el sello de Dios es un proceso en el cual uno acepta a Cristo Jesús, cree en Cristo Jesús como su creador, su sustentador, como su salvador, y entonces nuestra vida la ponemos en armonía con la ley de Dios. Vive sus verdades. Vive sus verdades. Me gusta eso. Vive sus verdades. Entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Todo lo contrario. Exacto. Rechaza a Dios, ¿sí? Como creador, como salvador, lo que estaba diciendo el pastor. Presenta otras alternativas de salvación humanas, ¿sí? Y presenta también una falsa alternativa de adoración. Adora cualquier cosa, menos a Dios. Sí, porque estamos hablando en el contexto espiritual, lo religioso, pastor. Así es. No estamos hablando de un ateo, de que yo no quiero saber nada de Dios. No, estamos hablando de un contexto religioso. Así es. Pero falso. Falso. Eso es la marca de la bestia. Adorar o aceptar alternativas de adoración y de salvación falsas. Okay. El sello de Dios es
Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Redentor, Cristo es mi Creador y mi sustentador. Y pongo mi vida en armonía con sus leyes. Punto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante escoger o el sello de Dios o la marca de la bestia? ¿No? En Apocalipsis 14, pastor, Sí. 9 y 10, dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia o su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles de Dios y ante el Cordero. Si la señal de Dios es el sello de Dios y la señal de Dios es vida, la marca de la bestia es muerte y destrucción. Por eso es importante escoger qué vamos a tener, o el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Sí? Yo creo que aquí entra nuestra libertad de escoger, ¿verdad?, que Dios nos dio, y creo que debemos escoger la parte de Dios, ¿no? Sí. Pastor. Pastor, creo que posiblemente quienes nos están escuchando, algunos de ellos pues quizá no tienen la información completa de lo que significa esa marca de la bestia, y quisiéramos mencionar con mucho respeto para aquellos de nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, ya sea que profesen la religión católica o ya sea que profesen cualquier otra creencia que observan el domingo como día de descanso. Bueno, quiero mencionar así con mucho cuidado, con mucho respeto, que parte del proceso de oposición a Dios, porque reiteramos, ¿no?, son mutuamente excluyentes, lo mencionaba el pastor hace un momentito, la marca de la bestia con el sello de Dios. Ahora, ¿quién está detrás de esa marca de la bestia? Satanás. Es Satanás quien está detrás de ese poder, y noten, el pastor Benítez, usted lo mencionaba, estamos hablando dentro de un contexto religioso, estamos hablando dentro de un contexto cristiano, estamos hablando entre personas que pretendemos utilizar la Biblia como parte de lo que son la base de nuestras creencias. Y estoy hablando de cristianos católicos o de cristianos de otras denominaciones, pero que utilizamos la Biblia como el centro de nuestras creencias. Por supuesto, aquí tenemos que ser muy, muy puntuales y debemos entender que este poder exige una adoración en un día que no tiene respaldo bíblico. Ahora, tiene que ver con una serie de acontecimientos o de eventos que están tratando de usurpar el lugar que le corresponde a la adoración del verdadero Dios. Y eso es muy delicado. Si Dios dijo que debiésemos adorarle en un día determinado, bueno, atendamos sus indicaciones. Que hemos encontrado algunas declaraciones de razones por las cuales se ha cambiado la observancia del sábado a otro día de descanso, no solamente el domingo, porque hay creencias que también observan otros días de la semana, que no solamente es el domingo. Pero Dios ha dicho qué día, Dios ha dicho en qué forma, y Dios ha dicho por qué debemos adorar de esa manera. Por eso hay una serie de asuntos que señalan como un poder opositor al sello de Dios o a Dios mismo, y uno de ellos, con todo respeto lo voy a mencionar, tiene que ver con la misa. El sacrificio repetido de Dios, cuando Hebreos dice que solamente Jesús fue ofrecido una sola vez. Pero a través del sistema de la misa se ha venido representando, se ha venido realizando el sacrificio literal de Cristo Jesús. Otro de los problemas que tenemos es la mariolatría, el culto a María, que ha venido a sustituir el culto a Cristo Jesús como nuestro Salvador.
Resulta que ahora es María nuestra intercesora, ya no es Jesús. Cuando el apóstol dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo, hombre. Y otro de los puntos también que se mencionan aquí es el purgatorio, donde hay otra oportunidad después de la muerte para la salvación. La Biblia no dice así. Y un cuarto elemento que puedo mencionar tiene que ver con los sacramentos. Los 7 sacramentos que tienen que ver con el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión auricular, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio, los 7 sacramentos. Pero eso no salvan. Pero Satanás ha buscado la forma de que estos elementos formen parte del medio de salvación, un sistema de salvación Falso. Contrario a lo que la Biblia dice. Cristo es nuestro Salvador. A Cristo debiésemos darle honor y gloria, honra, reverencia, porque Él es nuestro Salvador. Ningún otro medio. Por eso, Daniel 7:25, vuelvo al versículo, hablará palabras contra el Altísimo. Una falsificación de la verdadera adoración a Dios. Y pastor, a mí me preocupa en gran manera esto porque al final del tiempo la gente va a tomar voluntario o involuntariamente su decisión basados en un desconocimiento de la palabra, en un total desconocimiento de la palabra. O por intereses personales. O por intereses personales, o por conveniencia. O por conveniencia. Pero pastor, cuando nosotros hablamos de un falso sistema de adoración, muy atinadamente conlleva todo lo que usted ha mencionado. Un sistema donde Pedro es ahora el fundamento de la iglesia y no Cristo. Un sistema donde el sacerdote es el que intercede y ya no es Jesús. Un sistema donde la salvación es por obras y ya no es por fe. Un sistema donde María ahora es el centro de la adoración y ya no es Jesús. Un sistema donde ahora los mandamientos han sido arrancados de la ley de Dios y se ha establecido la adoración a ídolos, ¿sí? La adoración a esculturas. Un falso sistema que establece un falso día de reposo y echa por tierra el santo día del Señor, que es el día sábado. Entonces, pastor, mucha gente al final del tiempo, ya sea por conveniencia o por convicción, estará tomando una decisión de vital importancia eterna basados en un desconocimiento total de la palabra. Se queda uno sorprendido con el poder de ese sistema, que engaña a todo el mundo, dice Apocalipsis 13:12, ¿no? Engaña a todo el mundo. En algunas lecciones anteriores hemos dicho que el marco de conocimiento y de práctica en la vida de un cristiano debe ser la Biblia. Y por eso hemos de leerla. Y es un asunto de adoración en última instancia, ¿no? Apocalipsis 13, donde se marca la aparición de 3 poderes. El primer poder es el dragón, que es Satanás. Dice, y adoraron al dragón, y el dragón hace que adoren a la bestia. En el versículo 8 dice, y adoraron todos los habitantes de la tierra, adoraron a la bestia. Y luego en el versículo 12 también dice, y hacía que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Y en el versículo 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Adoración, adoración, adoración. Pero todas estas se obliga, se engaña a la gente para que adoren al dragón, a la primera bestia o a la segunda bestia, que ya hemos estudiado en otras lecciones, ¿no? Y en contraste, pastor, en Apocalipsis 14, versículo 7, un ángel que atraviesa el cielo, un ángel poderoso, dice, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio y adorar al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay 2 alternativas, una falsa y una verdadera de adoración. ¿A quién vamos a adorar? Se nos dice que debemos adorar al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es? Nuestro Dios. ¿Sí? Se nos dice que debemos adorar al Creador. ¿Qué mandamiento de la ley de Dios nos dice eso?
El cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las fuentes de las aguas. ¿Okay? Entonces, el cuarto mandamiento nos lleva, nos remite, o Apocalipsis nos remite al cuarto mandamiento. ¿Sí? Hemos de guardar el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento habla acerca del día verdadero de adoración, que es el sábado. Ya se nos dice a quién hemos de adorar, ¿sí? Al Creador del cielo y de la tierra, y cuándo hemos de adorarle, que es el sábado. Hay otra alternativa falsa. Se adora al dragón y a las bestias, y en un falso día de adoración, que es el domingo. O otro día, otra alternativa falsa de adoración. Hay que hacer decisiones. Es la hora de hacer decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a adorar y cómo le vamos a adorar? ¿Y cuándo le vamos a adorar? Correcto. Quizá debo mencionar algo más aquí. El asunto es que si alguno de nuestros amigos que nos observan, por ejemplo, va al catecismo, va a encontrar la ley de Dios y se va a encontrar que el cuarto mandamiento que está en el catecismo no está el sábado como día de descanso, porque ha sido modificado. Está eliminado. Está eliminado, completamente eliminado. Y por lo tanto esa ley ha sido modificada. Eso es lo que Daniel 7:25 alude, que pretendería esa autoridad cambiar en la última parte de la historia de ese tiempo, de nuestro tiempo. Por eso es importante que podamos ir a las Sagradas Escrituras para que podamos comprender cuál es el sistema de adoración correcto, y me parece que en la siguiente parte vamos a enfatizar este punto. Que Dios nos ayude a tomar decisiones sabias, basados en el conocimiento de la palabra. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 11, el sello de Dios o la marca de la bestia. Volvemos. Tu santidad a los demás.
Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 11, el sello de Dios o la marca de la bestia. Analizamos los primeros 2 segmentos y vamos al tercero y último. Ese tercer segmento le hemos titulado Un asunto de adoración y podríamos añadir en el día correcto, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, reafirmar lo que ya se ha dicho, que el sello de Dios es la adoración a Dios en el sistema correcto de verdades, pero puntualizado en un día especial que sea el día de reposo. Y vamos a hablar justamente de eso, Pastor Armenta. Vamos a reafirmar que este asunto del sello de Dios o la marca de la bestia sigue siendo un asunto de adoración. Bueno, es que en la última parte de la historia de este mundo, el punto más importante tiene que ver con la adoración. ¿A quién adoramos? ¿Cómo adoramos? ¿Cuándo adoramos? ¿Y por qué adoramos? Y me parece que una de las del resumen, podríamos decir, de esta parte, podríamos utilizar las palabras de Eclesiastés, el capítulo número 12, el versículo número 13 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es el punto justamente que me parece importante en esta lección, el asunto de la adoración. Porque el primer ángel de Apocalipsis 14 dice a través de su mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Me parece que aquí podemos resumir de alguna manera lo que tiene que ver con el asunto de adoración. Pastor, porque a quién adorar es lo que realmente nosotros tenemos, es la convicción de lo que hemos estudiado, de lo que la Biblia dice, de lo que yo he aceptado como el objeto de mi adoración. La adoración a Dios, que me parece lo más importante, en la forma en que le debemos hacer, el día en que debemos hacerlo, en esto estriba nuestra salvación. Porque yo adoro aquello a lo que acepto como que es digno de adoración. Y si no es Dios, me parece que estamos en conflictos. Porque Él es el creador. El pastor Ramírez mencionaba hace un momento que este mensaje del primer ángel justamente alude, nos lleva al cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento nos transporta al Edén. Pero además el Edén nos lleva a Cristo Jesús. Si nosotros podemos hacer una liga, diríamos, entre un punto y otro, entonces tendríamos que ver que la razón de nuestra adoración es porque Dios creó, y como parte de su creación dejó un día en el cual yo debo rendirle culto y adoración. Y qué mejor hacerlo, porque Él así lo ha pedido, el séptimo día de la semana, como el día en que Él descansó de la obra creada, pero también descansó de haber terminado su obra salvífica en esta tierra. Descansó en la tumba el séptimo día. Así que para nosotros ese es la razón de nuestra verdadera adoración. Todo un sistema de adoración que conlleva a aceptarle a Él como nuestro Salvador solamente. Qué lindo concepto, pastor, acaba de mencionar. La creación y la salvación o nuestra redención concluyó con un momento de descanso, con un día especial, ¿no es cierto? El sábado, pastor. Qué lindo, ¿no? Sí, pastor. Ya hemos visto que el sábado, a lo largo de la historia de la humanidad, ha estado ahí como la señal del pueblo de Dios, desde la creación, ¿no? El sábado nos remite inmediatamente a la creación. Y entonces desde la creación Dios estipuló el día en que se debía de adorar, se le debería de adorar. Y a lo largo de la historia el pueblo de Dios ha adorado en el día del sábado. Y si vemos, pastor, en el capítulo 14 de Apocalipsis,
Ya vimos lo que le va a pasar a los que tienen la señal, la marca de la bestia. Dice el versículo 9, y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, o recibe su marca en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Es decir, ¿cuál es la consecuencia de tener la marca de la bestia? ¿Sí? Es aniquilación, es muerte. Inmediatamente después de que se menciona esto, en el versículo 12 se contempla una imagen preciosa. Aquí está la paciencia de los santos, todo lo contrario a los otros. Estos son santos. ¿Por qué? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí se hace alusión a que estos son santos y que guardan los mandamientos de Dios. Y ya hemos visto que uno de los mandamientos de Dios, el que está en el corazón de la ley de Dios, es el cuarto mandamiento. Es cuando en el versículo 7 de Apocalipsis 14 nos remite al cuarto mandamiento, porque dice, adoren. Sí, ya lo menciona el pastor, al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Todo se encierra en el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento nos dice a quién adoramos y cuándo hemos de adorarle. Por eso nos atrevemos a decir que el sello de Dios, en forma específica, por así decirlo, es el sábado. Ya hemos visto que el sello de Dios es un proceso que empieza cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestro Salvador. Y nuestra creación y nuestra salvación se obró cuando Cristo Jesús también descansó en el día del sábado de sus obras y en la tumba. ¿Sí? La obra de salvación y la obra de creación se selló con el santo sábado. Y cada vez que lo guardamos, pastor, es un día de celebración. Estamos celebrando. Y recordamos eso. Y cuando uno va a la iglesia los sábados, pastor, entonces se reafirma el sello de Dios. Porque vamos a adorar al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas, nuestro Creador. Vamos a adorar al que nos sustenta, nos da vida. Y vamos a adorar a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que el sábado es importantísimo guardarlo. Es el sello de Dios. ¿Sí? Ahora, pastor, entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? Todo lo contrario. Si se guarda un día, que en toda la Biblia se guardó como sello de Dios, entonces la marca de la bestia es un día, ¿sí?, diferente al sábado. Y el día que más se guarda, a diferencia del sábado en el mundo, es el domingo. Entonces la marca de la bestia, por la mayor parte de los grupos religiosos. Entonces la marca de la bestia podemos decir que es un día antagónico, un día diferente, un día alternativo de adoración, aparte del sábado. Y pastor, me llama la atención algo. Ahorita tú vas el sábado a la iglesia con toda libertad. Ahorita tienes la oportunidad de ir con libertad y adorar al Creador, al Sustentador y al Salvador de tu vida. Lo puedes hacer como un día de celebración. Un día, pastor, será la piedra de toque, porque se unirá este sistema religioso con el Estado y establecerán ahora sí un día para todos donde tú tendrás que tomar una decisión. A través de ese cuarto poder en su segunda etapa, y estoy hablando de la Roma pagana en su primera etapa y la Roma religiosa en su segunda etapa y última. Y es Satanás quien ha estado detrás de todo eso. La Edad Media no fue otra cosa sino la unión del poder religioso con el poder civil. Lo mismo va a suceder en la última parte de la historia de este mundo, cuando esos dos poderes se unan para hacer obligatoria la observancia del domingo. Ahora, es allí donde los verdaderos cristianos serán probados a través de una adoración correcta, bíblica, que Dios ha pedido. Ahora, me parece que es importante que nosotros recordemos que la adoración a Dios es libre, espontánea y voluntaria, por convicción, decíamos. El sello de Dios es una convicción
que mentalmente nosotros tenemos de que Él es el único que merece nuestra adoración. Pero el otro poder buscará que la adoración sea obligatoria. Pero Él no tiene razón para que se le adore. Es una criatura y por lo tanto Él buscará utilizar cualquier fuerza para que se le rinda honor cuando no tiene derecho a. Pero de ahí la importancia de hoy, nosotros que tenemos la oportunidad de decidir a quién vamos a adorar. Porque esta será la piedra de toque al final de la historia de este mundo, la adoración. Es importante que decidamos hoy, porque mi salvación está en juego. ¿A quién voy a decidir adorar? ¿Cuándo voy a decidir adorar? ¿En el día bíblico o en el día que está siendo impuesto por una autoridad? Y por lo tanto, es mi salvación la que está en juego. Y creo que debiésemos de pedir la dirección de Dios para que nos ayude a tomar la mejor decisión por una adoración correcta. Amén. Y el sábado, pastor, es una invitación a disfrutar de una relación con Dios. Hebreos 4, 9 y 10 dice, por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Nos invita a reposar en el día del sábado. Dice el versículo 10, porque el que entra en el reposo de Dios, también descansa de sus obras como Dios de las suyas. Dios ya hizo, Dios ya obró. Hemos dicho a lo largo de toda esta lección que la obra de salvación es una obra divina. Él ya nos hizo, ya nos creó, ¿sí? Terminó sus obras y por eso dio descanso y por eso descansó. Ya nos salvó, ya nos redimió, ya murió por nosotros, ya nos perdonó. ¿Sí? Él ya terminó sus obras. A nosotros nos toca descansar en esas obras de Dios. Dios me creó maravilloso. Dios me sustenta, nada me hace falta. Dios me salvó, ya murió por mí. Yo descanso en todo eso. Y si yo creo todo eso, tengo el sello de Dios. Porque conformaré mi vida a las leyes de Dios. El que no descansa en sábado y no tiene el descanso sabático en su corazón, entonces no puede descansar. Y estará en oposición, escogiendo una alternativa falsa de adoración. Pues todo se limita a algo muy importante que es el poder de la decisión. Y creo que es ahí donde Dios permita que esta lección haya direccionado la información, haya direccionado los conceptos para que al final todos tomemos la decisión de ser sellados con ese sello de Dios. Vamos a despedirnos, hemos llegado al final de nuestra lección, vamos a despedirnos como acostumbramos con una palabra final de todos los que componemos esta mesa. Comenzando con el pastor Héctor, gracias por haber estado con nosotros. Me parece que podemos concluir diciendo que no estamos en tinieblas. Dios ha derramado suficiente luz a través de su santa palabra como para que podamos hacer la mejor elección ahora de adorar al verdadero Dios, al creador del universo, que es nuestro Salvador, es nuestro sustentador y quien está interesado en que nosotros vivamos una vida consecuente con lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor, quisiera leer Apocalipsis 15:2 y dice, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Son victoriosos, hicieron una decisión, alcanzaron la victoria sobre la bestia, no tienen la marca de la bestia, es decir, estos recibieron el sello de Dios y están en el cielo. Dios quiera que nosotros todos, ¿verdad?, podamos escoger tener el sello de Dios y no la marca de la bestia. Muchas gracias, pastor. Hay sellos que son de vital importancia. Hay sellos que te dan un título de propiedad. Hay sellos que dictan leyes. Y cuando está el sello, no hay más que hacer. Pero nada más importante que ser sellados con el sello de Dios.
el que nos dará autenticidad, pertenencia y posesión. ¿A quién le pertenecemos? Dios permita que todos podamos ser sellados con ese sello divino y podamos aspirar a estar un día dentro de esa escena, alabando el nombre de nuestro Dios con todos los redimidos. Que Dios nos bendiga, los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor nos mantenga firmes y fieles y tomando la decisión correcta. Hasta la próxima.